Y bienvenidos a la segunda lección de las enseñanzas de Jesús, los sacramentos y la oración. Bienvenidos a todos. Gracias por venir. Gracias por tomar un poco de su tiempo esta tarde, este jueves, estudiando la palabra de Dios. Es una bendición estar con ustedes. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Aquí Buenas estamos de noches. escucha, estamos oyendo para seguir practicando y aprendiendo. Excelente. Armando. Bienvenidos. Ok, gracias. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Otra vez, pues algunos de ustedes están llegando, entonces repito, todavía estamos en el tema del bautismo, pero en otra parte de la enseñanza. Entonces, no vamos a tomar tiempo en la clase en vivo para conversar más acerca del bautismo de los bebés. Pero si quieren quedar después de la clase, después de todo, se pueden quedar y estamos conversando acerca de este tema de la otra lección y pues teníamos una conversación muy larga en un grupo de WhatsApp. Gracias por su participación en eso. Como siempre, tenemos la diapositiva aquí. Mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en la clase y en el grupo de WhatsApp. Nosotros venimos de muchas culturas diferentes, ustedes viven en muchos países diferentes, vienen con experiencias diferentes en sus iglesias, con la Biblia y en otros aspectos de la vida. No estamos en la misma sala de estar, no estamos a la mesa comiendo juntos y a veces es difícil comunicarnos en una manera, pues tal vez estoy hablando y no quiero ofender, pero por mis palabras o por no saber algo, ofendo y no quiero hacer eso y imagino que ustedes no quieren ofender tampoco. Entonces, siempre queremos estar repletos de paciencia y de respeto en la clase. Vamos a empezar con las preguntas de repaso que vieron en el grupo de WhatsApp y también en el video y en sus lecturas, en la lectura de Romanos 7. ¿Cómo puede el agua del bautismo hacer tales cosas? Entonces, en el video vimos que el bautismo es un gran regalo de Dios, nos da la salvación, nos da la vida eterna, nos da el perdón de los pecados. Son cosas grandes, no son cosas pequeñas. ¿Cómo puede el agua del bautismo hacer tales cosas? Alejandro Gordillo. Enciende su micrófono, por favor. No le escuchamos todavía. Qué pena, ya ahora sí. Ok, muy bien. Sí, estaba diciendo que lo que yo comprendí era que cuando se va a hacer el bautizo, el agua del bautizo se complementa con la palabra de Dios y la fe que se encuentra con la palabra. Y esto hace que se vuelva poderosa el agua del bautizo para limpiarnos nuestros pecados. Muy bien, excelente. Es agua normal. Tal vez nos bautizamos en un lago. Es agua normal. Tal vez en un río o tal vez con agua de la cocina. Tal vez cualquier agua.
pero es agua normal, agua sencilla, ¿ok? No hay poder en el agua en sí. El poder se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, cuando bautizo a alguien, digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder está en esas palabras. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder no está en el agua. El poder está en la palabra de Dios ligada al agua. Y siempre queremos recordar que el bautismo es una herramienta del Espíritu Santo para crear la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios. Como mencionamos antes, a veces pensamos que la fe es un asunto de la mente, pero es más un asunto del corazón que de la mente. La mente, cuando nos maduramos en la fe, aprendemos cosas. Llegamos a un conocimiento, leemos la Biblia, nos maduramos, crecemos en conocimiento. Pero el grano de la fe es una confianza y siempre tiene una base en la confianza sencilla que el Espíritu Santo nos da. La fe nos conecta a los beneficios de la obra salvadora de Jesús. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Rafael Hermosilla. Sí, profesor, buenas noches y buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están en la clase. Precisamente estoy muy de acuerdo con sus palabras que el agua en el bautismo es normal, pero el ritual a través de las palabras del Dios Trino, cuando a uno le dicen te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pienso que ahí es donde está el poder del Espíritu Santo, porque las palabras tienen poder y ahí nos podemos dar cuenta pues que nacemos de nuevo como un nuevo hombre, como lo dice Pablo más adelante. Entonces quería aportar eso, mi estimado profesor. Gracias, Rafael, por su comentario. ¿Alguien más? Rafael del Río. Pastor, una pregunta. ¿Es correcto el momento del bautizo que se diga que reconoces el sacrificio del Señor por tu vida, te identificas con eso, que murió por ti y también resucitó dando una vida nueva? ¿Es correcto eso? ¿Puede repetir la pregunta? Preguntaba si es correcto el decir el momento del bautizo, antes de sumergirlo, de que pase el agua, decir que se identifica con la muerte de Cristo por sus pecados. Oh, sí, sí. Usted hace un comentario muy bíblico, porque en Romanos 6, los primeros versículos ahí, dice que el bautismo nos conecta a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo nos une a Cristo, tanto que su muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra vida. Pastor, y de ahí también el tema de nueva criatura es después del bautismo. Sí, el bautismo crea un nuevo hombre en nosotros. Entonces, antes totalmente éramos pecadores y ahora hay la criatura, el nuevo hombre en nosotros. Y vamos a mencionar eso después. Y ahora, para los creyentes, hay un nuevo hombre y un viejo hombre dentro de nosotros, habitan en nosotros y se luchan entre sí. Romanos 6, 3 y 4, pastor.
Sí, gracias. Vamos a continuar. ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? Benjamín Zapuy. Buenas noches de nuevo, gracias. El viejo hombre en nosotros es el que le servía al pecado. Sí, gracias. Alejandro Guardado, ¿quiere añadir algo? Además de ser la parte que le sirve al pecado, también se puede decir que es la parte como que odia a Dios, que no quiere estar junto al Señor. Entonces esa es la que se denomina el viejo Adán. Sí, muchas veces lo llamamos el viejo Adán porque hay una conexión entre Adán, quien pecó, y por él entró el pecado, entonces heredamos el pecado de nuestros antepasados y finalmente si seguimos la línea, llegamos a Adán. Entonces muchas veces lo llamamos el viejo Adán en nosotros. Y usted tiene razón, es nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. Y es heredada de nuestros antepasados y odia a Dios. Hay una parte de nosotros que odia a Dios, pero es verdad y es una lucha diaria en contra de esa naturaleza pecaminosa. En el cielo seremos liberados del pecado. Entonces en el cielo no vamos a tener una lucha porque seremos completamente una creación nueva y no va a habitar en nosotros el pecado. Disculpe, pastor, ¿puedo opinar algo? Sí, adelante. Gracias. Yo diría, independiente, respetando el concepto del hermano, de odiar a Dios, de pronto, bueno, no puedo decir en qué porcentaje, el Adán viejo podría decir lo odia, ¿no? Yo diría más bien la ignorancia de no conocerlo o aceptarlo lo hace a uno pecador, porque pues, realmente yo diría es como un miedo o un temor al no conocer, porque piensa uno que como pecador sabe uno que está haciendo mal. Y no sé si sea la influencia o lo que le instruyeron a el niño, que si uno hacía un pecado y no iba y se confesaba y todo ese tipo de cosas, pues ya estaba condenado. Entonces eso le hace sentir a uno como un miedo, más no odio, sino como miedo de enfrentarlo. Pero cuando uno se arriesga a buscar su palabra y lo encuentra, se da cuenta de lo equivocado que está. Entonces yo no diría odio, sino más bien como un respeto y un temor a enfrentarlo. Amén. Sí, la Biblia tiene muchas maneras para describir el pecado. Y una de esas maneras es definitivamente la ignorancia. No sabe las cosas de Dios. Otra manera es la muerte. Estamos muertos en nuestros pecados. Otra parte en Corintios dice que somos ciegos. Entonces eso se refiere a la ignorancia. No podemos ver. Pero en otra parte, en Romanos 8, 7, dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, por naturaleza, no somos enemigos de Dios. Entonces, pues tal vez el odio no se manifiesta de la misma manera. Entonces, pues yo conozco a algunos ateos quienes son personas muy honradas, son personas muy buenas, pero entonces no se manifiesta el odio a Dios en la misma manera. Que yo conozco a otros ateos a quienes sí se manifiesta su odio a Dios. Entonces, el odio puede manifestarse en muchas maneras. Pero muchas gracias por su comentario. Ricardo. Sí, gracias. Inclusive, qué pena, se puede interpretar por como padre que si él dio a su hijo en sacrificio por nuestros pecados, sería
los justos, Él nos acepta porque reconocemos su sacrificio y es muy justo hacerlo. Pero ahí es donde está el dilema. Nuestra humanidad pecaminosa nos hace dudar y en esa lucha estamos diaria. Por eso no debemos alejarlo del Evangelio. Amén. Muchas gracias. Ricardo Ramos, ¿usted levantó su mano? Ricardo, ¿quiere opinar? Enciende su micrófono. A ver. Oh, lo siento, enciende su micrófono. Está hablando a un micrófono apagado. Sí. El antiguo hombre recibe una herencia del pecado. Él recibe una herencia del pecado. Una herencia que no desea. Y por eso estamos muertos en delitos y pecados. Sí. ¿Ya? ¿Me escuchó? Sí, creo que sí. Entonces usted... Eso lo saqué de la clase. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora pasamos a la próxima pregunta. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? Ok, hemos hablado del viejo hombre. Ahora, ¿quién es el nuevo hombre en nosotros? Hola, pastor, buenas noches. Dios le bendiga, compañero, buenas noches. Adelante. Nosotros nos convertimos en nuevos hombres el rato que resucitamos en Cristo Jesús, en el bautismo. ¿Por qué? Porque el rato que nosotros nos sumergimos, estamos muriendo el viejo hombre, ¿no es cierto? Ahí, en ese instante, muere el viejo hombre. El rato que nosotros nos levantamos de las aguas, estamos simbolizando la resurrección de Jesucristo y estamos siendo limpios. Somos una nueva criatura, con nuevos pensamientos, con nueva manera de actuar. Entonces ahí es donde nace el nuevo hombre. Muy bien, gracias. Alejandro Gordillo. Y ese nuevo hombre, a diferencia del antiguo hombre, este sí ama a Dios y quiere estar junto al Señor. Y es una fuerza que lo motiva a uno por hacer la obra de Dios. Muchas gracias. Tienen deseos nuevos. Exactamente. Benjamín. El nuevo hombre en nosotros es el que le sirve a Dios. Amén. Gracias, gracias. Sí, es la nueva creación en nosotros, obrada por el Espíritu Santo a través de la palabra y los sacramentos. Ama a Dios. Wow. Entonces tenemos una parte de nosotros que odia a Dios y tenemos una parte como creyentes que ama a Dios. Eso es una lucha entre las partes de nuestra naturaleza. Lucha en contra del viejo Adán. Y es nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy hijo de Dios. Yo soy creyente. Yo soy cristiano. Wow, eso es mi identidad. Yo sé que habita en mí mi viejo hombre. Yo sé que el pecado está en mí, pero estoy luchando en contra de él. Y vemos esa lucha en los versículos que leímos en Romanos 7. Romanos fue escrito por Pablo, el gran misionero Pablo, el apóstol Pablo. Él escribió unos 13 cartas del Nuevo Testamento y al final de su vida escribió Romanos. ¿Y qué dice? Habla acerca de la lucha que está en él. Él dice cosas como, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Vemos la lucha. Más adelante dice, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y más adelante, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?
Entonces, viendo la lucha y viendo sus fracasos, viendo sus fallas, viendo sus pecados, dice, ¿hay esperanza para mí? Y dice, sí. ¿Por qué? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios, Jesús, nos salva y nos da esperanza en la lucha. Hay muchas veces cuando pecamos y, ¿por qué pequé? ¿Por qué? Entiendo, sé que es malo, pero sigo pecando. No me gusta eso y sigo luchando, pero sigo cayéndome. ¿Por qué? Muchas veces personas dan la impresión que nuestra vida de santificación, nuestra vida como cristianos, es como una línea recta hacia el cielo, pero hay altibajos y hay fracasos y hay, pues en cada momento tenemos que mirar a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, porque en Él es la esperanza. Si basamos nuestra esperanza en nuestro manejo de nuestra vida, muchas veces vamos a estar muy deprimidos, porque, wow, fracasé otra vez. Sigo luchando en los mismos pecados. He estado luchando en los mismos pecados por décadas. ¿Dónde está mi esperanza? En Jesús, en el Señor, en la cruz. Sí. Pastor, en el libro de Santiago hay un versículo que a mí me encanta muchísimo, me fascina ese versículo. Sí. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice. A mí me fascina mucho ese versículo porque ese es el que lo tengo siempre presente cada que me encuentro en alguna situación difícil, de tentación, pues yo me acuerdo siempre de ese versículo y entonces como que me da más facilidad para poder, para salir de la situación en la que me encuentro. Sí, hay muchas promesas de Dios para nuestra batalla en contra del pecado que habita en nosotros. Y ese versículo es un versículo bueno. Benjamín Sapuy. Gracias. El comentario que hizo el hermano ahora me hace llegar un concepto que leí cuando comencé el curso en aplicación y hablaba del Adán viejo y el Adán nuevo. Y cuando uno está en el hombre viejo, es cuando el Adán viejo, digamos en porcentaje es un 80% y el nuevo es un 20, un 12. Pero cuando sucede lo contrario, el Adán viejo nunca desaparece. Y eso es lo que nos hace pecaminosos. Entonces, por eso no debemos descuidar el evangelio. Hay que hacer la lucha diaria. Amén. Queremos alimentar nuestro nuevo hombre. Hay una historia de dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco, y están en nosotros luchándose y todo eso. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El lobo que recibe la alimentación, la comida. Entonces, queremos seguir en la palabra de Dios, dando a comer a nuestro nuevo hombre que habita en nosotros. Y pues cosechamos lo que sembramos. Muy bien, gracias. ¿En qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire? Como el respirar aire, la respiración. ¿Cómo es la vida de un cristiano como la respiración? Alejandro Gordillo. Bueno, pues la cosa es que así como nosotros inspiramos y expiramos, que tomamos aire y lo botamos, nuestra vida en el cristianismo es el ir a acercarnos a la cruz, a dejar nuestros pecados, a estar en las manos de Jesús, luego volver a nuestra vida. Y lastimosamente,
por nuestra naturaleza pecaminosa, volvemos a pecar y volvemos a ir nuevamente hacia la cruz, a dejar nuevamente nuestros pecados para volver nuevamente a nuestra vida. Y es un ir y venir todo el tiempo, constantemente. Entonces, por eso es que la vida cristiana es similar al respirar aire. Gracias, Alejandro. Lucho iba a contestar. Sí, para mí básicamente el aire es como la palabra. Sin ella me muero. Pero si no aspiro oxígeno, me muero. Sí. Luego tengo que estar manteniéndome respirando todo el tiempo. Y acordarme que sin ella muero. Cada vez que inspiro vivo, cada vez que expiro y no vuelvo a respirar muero. Entonces, para mí es eso. Muchas gracias. Es algo muy constante que necesitamos todos los días y en cada momento. Rafael del Río. Yo diría que es una necesidad diaria. Mantener la esperanza y saber que las promesas del Señor nos van a dar una vida eterna. Siempre recordando las promesas de Dios. Pablo. Sí, pastor, como dijo el hermano, yo le doy toda la razón. Bueno, todos tienen razón, pero sí, es como la palabra, tenemos necesidad de respirar la palabra constantemente, si no, no es posible vivir. Yo le doy la razón al hermano, eso que dijo el hermano, le doy mucha razón. Amén. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con sus respuestas. Gracias. Para resumir, es algo que hacemos continuamente. Si paramos de respirar, nos morimos. Eso significa que estamos muertos. Cuando repetidamente nos aplicamos la ley y el evangelio. Entonces estamos regresando a la cruz. Pecamos. ¿Qué hago con mi pecado? Vuelvo a la cruz. Veo lo que Cristo hizo para mí en la cruz. Dejo mis pecados en la cruz y vuelvo a mi vida libre de mi pecado, con el perdón. Y yo quiero agradecerle a Dios de gratitud. Quiero ayudar a los demás, vivir mi vida. Y nuevamente peco. ¿Y qué hago? Regreso a la cruz. Vuelvo a la cruz. El camino hacia la cruz es bien desgastado por los creyentes. De hecho, los creyentes maduros muchas veces reconocen su pecado más que los creyentes no tan maduros. Porque vemos en la palabra de Dios, peco aquí, eso es pecado. Necesito de la salvación, necesito de Jesús y vuelvo a Jesús. A veces damos la impresión que cuando nos maduramos en la fe necesitamos de Jesús menos. Un cristiano maduro no necesita de Dios, no necesita tanto de Jesús. No. Un cristiano creyente maduro reconoce más y más la necesidad de Jesús. Es poder para vivir una vida de gratitud. ¿Una pregunta hasta aquí o comentario? No, pastor, muy claro, pastor. Gracias. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Rafael Lozano. Sí. Sí, como para contar y reforzar lo que han dicho los compañeros, ¿no? Pero que cada vez el hombre o el viejo Adán vaya muriendo en uno y el nuevo hombre se vaya fortaleciendo hasta que la obra la complete nuestro Señor, ¿no? Ya cuando nos llama, ¿no? La obra que empezó en nosotros, cuando lo aceptamos, cuando nos bautizamos, cuando el Espíritu Santo se acercó a nosotros, está como, digo yo, en ese proceso de que ese hombre viejo vaya muriendo y el nuevo hombre vaya creciendo, ¿no? Sí, entonces seguimos en la lucha.
nos maduramos en la lucha. Algunas veces escucho personas diciendo que podemos estar completamente libres de pecado aquí en la tierra o podemos estar completamente perfectos en nuestras acciones y pensamientos y obras y palabras en el mundo. Pero eso no es bíblico, porque solamente en el cielo estaremos libres del pecado. Oramos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración de toda la vida. Y una de las peticiones es, perdónanos nuestros pecados. El pecado sigue con nosotros. Tenemos el ejemplo de Pablo. Él fue un creyente increíble. Y él batallaba con el pecado. Es una lucha constante. Ok, vamos a seguir. Rafael, ¿tiene una pregunta o comentario? Ricardo, lo siento, Ricardo. Yo, por lo que he leído, el pecador, por ser, yo tengo 50 años. 50 años, yo durante 50 años aprendí lo malo. ¿Ya? Y después uno se convierte y tiene 50 años que viene arrastrando malas costumbres, malos hechos. Entonces de ahí para adelante tiene que empezar a aprender de nuevo, a aprender de cero. Porque por lo que antes era bueno, estando al otro lado, uno se da cuenta que era malo. Y por lo tanto tiene que consumir más palabras, más firmes. Y yo, por lo que yo veo, de repente, mi experiencia que he visto en la iglesia, muchos hermanos van a la iglesia, pero jamás leen la Biblia. Por lo tanto, no avanzan, no crecen. Hay una gran falta de conocimiento de la palabra y el diablo aprovecha de esa falta de conocimiento, definitivamente. Aunque conozco a algunos profesores quienes fueron completamente incrédulos hasta sus 30 años o 35 años y se convirtieron y estudiaron mucho y llegaron a un conocimiento muy admirable. Benjamín. Profesor, leyendo Romanos 7, me llamó mucho la atención con el comentario del hermano Ricardo. Se congeló. Ahí está. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Sí, señor. Sí. Dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de es mi interpretación. No sé cómo explicarla y quisiera escucharla de sus sabias palabras, profesor. Sí, gracias, Benjamín. De hecho, se congeló un poco y no escuché la mayoría de su comentario. ¿Puede resumirlo otra vez? Sí, señor, con mucho gusto. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Entonces, cuando analizamos nuestras acciones, vemos que a veces actuamos como si fuéramos esclavos de pecado otra vez. Y cuando vemos eso, aparte de nosotros sigue el pecado y somos esclavos de esa manera. La otra parte de nosotros, la nueva creación en nosotros, sirve a Dios, quiere someterle a la ley de Dios, quiere servirle a Dios con todas sus fuerzas. Entonces, está explicando un poco la división en nosotros.
Muchas gracias. Afortunadamente no me equivoqué. Más o menos ese era el enfoque. Amén. Sí, muchas gracias. Vamos a ver aquí. Su mano en la aire. Ok, vamos a seguir entonces. Un momento. Ok, tengo una pequeña charla para comenzar. A ver. Algunas personas. Por eso es muy importante esta clase que estamos haciendo nosotros, porque por eso yo he estado en varias iglesias, pero yo he dado tumbo en varias iglesias. Y no he aprendido, y por eso lo que estoy aprendiendo aquí, a mí me están abriendo el ojo, no había visto. Pues, gracias. Gracias, Ricardo. Mucho ruido, Sí, se escucha mucho ruido, pastor. Sí, un momento voy a silenciar a todos. demasiado ruido y no me escuchan. Ok, a favor de apagar sus micrófonos cuando no están hablando, porque somos muchas personas, unas 34 personas, y cuando hay sonido y ruido en el fondo es difícil escuchar. Entonces, gracias por eso. Ok, vamos a seguir. Algunas personas creen que cuando llegan a ser creyentes, su vida será más fácil. Algunos pueden aún decir que usted puede esperar bendiciones materiales ya que es cristiano. Ellos predican lo que se llama un evangelio de prosperidad. Un evangelio de prosperidad que olvida que la vida del cristiano en la tierra no es fácil. No es fácil. Dios, de hecho, promete lo contrario. Él dice que el mundo llegará a ser cada vez peor en el futuro. Que los creyentes tendrán muchos problemas en el mundo y que los creyentes deberían esperar sus propias cruces. Entonces, las mismas palabras de Jesús van en contra del evangelio de prosperidad. Los creyentes no solo luchan contra el pecado y los problemas a su alrededor, sino también tienen un enemigo viviendo dentro de ellos mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa, también conocida como nuestro viejo Adán, está atacándonos constantemente, tratando de controlarnos y hacernos pecar. La batalla es feroz y es una lucha diaria. A Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, otro nombre para la naturaleza pecaminosa, para el viejo Adán, es porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Es una lucha. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Es una lucha diaria entre la carne y el espíritu, pastor. Sí. Siempre el enemigo va a meternos cizaña en nuestras mentes. Siempre va a buscarnos la caída para evitar que nosotros sigamos el camino del evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que le dio el hermano Letica, el 7:25, que con la mente vive la ley de Dios y con la carne vive la ley del pecado. Porque es la lucha diaria y lo dice el apóstol Pablo ahí, y es una realidad en estos momentos. Muy bien, gracias. Ok, vamos a analizar los nuevos deseos que produce el Espíritu Santo en nosotros a través del bautismo. Y vamos a hacerlo estudiando una porción de Romanos. Vamos a leer el pasaje de Romanos 6, 3-6. Y vamos a ver qué produce
el Espíritu Santo a través del bautismo. José Martelo, ¿quiere leer? Sí, gracias, pastor. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. ¿Y una diapositiva más? Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué nuevos deseos produce el Espíritu Santo en nosotros a través del bautismo, según estos versículos? ¿Qué cambia? Luis. Sí. Que nos, virtud, conocimiento, Conocimiento. dominio, Okay. paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Sí, hay muchos pasajes en la Biblia que describe lo que produce el Espíritu Santo. Llamamos esos los frutos del Espíritu Santo y son varios y buenos. Rafael del Río. Sí, pastor, yo creo que es libertad del pecado. Somos libres del pecado, que nos esclavizó, que nos mantuvo donde estábamos, y gracias a Cristo somos libres del pecado a través del bautismo. Okay. Sí, gracias. A ver, Santos Herminio. ¿Santos? Sí, bendiciones. Lo que allí lo que hay es una transformación y una renovación de nuestras actitudes, de nuestra forma de pensar. Ya el pecado ya es crucificado por el Espíritu y nuestras actitudes son diferentes. Gracias. José Martelo. Sí, creo que según el versículo, pues nos causa gratitud y el deseo de llevar nuestra vida juntamente con la de Dios, o sea, seguir su ley, sí, está exacto, vivir conforme a la ley de Dios, aunque como ya se ha repetido varias veces, nuestra humanidad pues pecaminosa no lo va a permitir al 100% nunca. Pero sí cuando somos bautizados, pues comienza la batalla. Eso, muere el viejo Adán y renace ese nuevo deseo de vivir una vida de santidad. Gracias. Entonces, aquí vemos que... Pastor. Sí, adelante. Rafael, yo creo que allí en el pasaje el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, pero también nos da el convencimiento y la esperanza de que por la muerte de Cristo en la cruz tenemos una esperanza, ¿no? De vida eterna con Él. Sí, exactamente. Estamos conectados a Cristo por el bautismo y eso nos da una vida nueva, con esperanzas nuevas. Y también quiero recalcar y mostrarles que ahora tenemos un nuevo deseo y ustedes mencionaron muchos deseos muy buenos del Espíritu Santo,
pero yo diría que también están bajo la categoría que voy a mencionar, que no queremos, hay una parte de nosotros que no quiere servir jamás al pecado. Obviamente hay otra parte de nosotros que sigue con nosotros, que habita en nosotros, que sí quiere pecar, pero ahora tenemos una parte de nosotros que no quiere servir más al pecado. El Espíritu Santo produce ese nuevo deseo en nosotros. Santificarse. Sí. Santificarse. Muchas veces hablamos de la palabra santificaciones, la vida nueva que estamos llevando como cristianos. Muy bien. ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? Vamos a leer Colosenses 2, 11 a 12 y Efesios 4, 22 a 24. Pensando, ok, tal vez me bauticé hace años, hace décadas, pero ¿qué me recuerda hoy el bautismo? Que quiero hacer cada día con mi viejo Adán. Vamos a ver. Entonces tenemos el pasaje de Colosenses. ¿Quién quiere leerlo? En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él. Por la fe en el poder de Dios, lo levantó de los muertos. Muy bien. Y Teo, ¿quiere leer Efesios también? En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias. ¿Con quién fuimos sepultados en el bautismo? ¿Con quién? ¿Con Cristo? Sí, con Cristo, exactamente. Parece una respuesta sencilla y es una respuesta sencilla, pero muy clave. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere nuestro Dios amoroso que hagamos con la naturaleza pecaminosa? Que la dejemos enterrada ahí. ¿Perdón? Que la dejemos enterrada ahí. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, a ver. Él quiere que la quitemos, así como quitamos la ropa sucia. Entonces, si estoy trabajando en el campo y me ensucio y vuelvo a casa y estoy ahí con mi familia, Nathan, tienes que cambiarte antes de comer. Ok, me quito la ropa sucia y me pongo algo nuevo. Entonces, a veces, pues eso es una imagen, quitando ropa. Tenemos una imagen un poco más fuerte. Muchas veces la Biblia habla de matar. Queremos matar el viejo hombre y el viejo Adán, la naturaleza pecaminosa. Y tenemos que hacerlo diariamente. Entonces, ¿cómo quitamos o ahogamos? Si es como una batalla en agua, ahogamos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo hacemos eso? Saciando nuestra sed de agua viva con el Evangelio. Sí, de hecho tengo un pasaje aquí para nosotros de Salmo, el Salmo de David, Salmo 51, 4 y 17. ¿Alguien quiere leer ese Salmo para nosotros?
contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Gracias. Y este salmo es el salmo de arrepentimiento. Entonces, cuando la ley de Dios nos toca y nos condena, sentimos tristes, sentimos contritos por nuestros pecados. Y viene el Evangelio, y el Evangelio nos levanta con la noticia de Jesucristo. Y ya, wow, eso es arrepentimiento, la ley y el Evangelio obrando en nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario? Ok, vamos a seguir. Acá tendríamos que estar en oración. Sí, la oración. Mucha oración. Muy importante. Mucha oración. La oración puede ser un resultado del arrepentimiento, pero el Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, produce el arrepentimiento en nuestro corazón y el deseo de orar. Y leyendo la palabra, educándose, adquiriendo conocimiento. Sí, echando nuestras raíces profundamente en la palabra. Muy bien, gracias. Llegamos a esta pregunta: ¿cómo el recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Alejandro Gordillo. Tal vez recordándonos que debemos morir en el viejo Adán y debemos renacer en el nuevo Adán. Ok, entonces vemos una distinción, vemos las dos partes de nosotros. Eso es una parte que queremos recordar. A José Martelo. Sí, cuando recordamos que cuando somos bautizados, debemos saber que el bautismo tiene el poder del perdón, de la unión con Cristo, y además de otros poderes que ahora mismo no recuerdo mencionar, pero ese recuerdo es quien nos ayuda en el arrepentimiento diario. Sí, recordamos que hizo el bautismo. El bautismo nos hizo hijos de Dios. Eso es muy importante. Hemos hecho un pacto con Él. El Espíritu obra en nosotros. Sí, sí. Excelente. Ahora somos... Me recuerda, pastor, de dónde me saca Cristo, ¿no? Que estaba muerto y me vuelve a llevar a vida. Gracias. Maritza, veo que levantó su mano. Sí, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que ya al venir a Cristo, nosotros estamos crucificados juntamente para no seguir pecando, porque si yo voy a estar pecando a cada rato, no le estoy agradando, porque dice que estaríamos vituperando el cuerpo de Cristo y lo estaríamos crucificando de nuevo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo, estamos crucificados y ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nuestras vidas. Muchas gracias. Excelente. De hecho, si pensamos en todo el proceso y la definición del bautismo, podemos recorrer el arrepentimiento. Les muestro aquí. Entonces, por naturaleza, soy pecador. Yo necesitaba ser bautizado.
Un momento. A ustedes aquí. Ok, entonces reconozco, necesitaba el bautismo porque soy pecador. Y seguimos en el camino, seguimos en el proceso aquí que tenemos. Entonces, ¿qué más? No puedo salvarme a mí mismo. Necesitaba a Dios. Dios tenía que venir a salvarme y vemos eso en el bautismo. A través del bautismo soy hijo de Dios. Vemos lo que Dios hace con nosotros en el bautismo. Y ahora mi identidad yace en Cristo, porque soy hijo suyo. Y esas verdades me capacitan a vivir una vida de agradecimiento a Dios. Entonces, vemos la ley de Dios aquí, vemos, oh, soy pecador y necesitaba el bautismo. Vemos el evangelio, lo que Dios hizo con nosotros. ¡Yeah! Soy hijo de Dios, soy parte de su familia. Y ahora mi identidad yace en Cristo y ahora con noticias como esas, yo quiero de gratitud, de agradecimiento, vivir una vida de santificación. Yo quiero seguir en mi lucha en contra del pecado por gratitud. ¿Una pregunta hasta aquí? Disculpe, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Gracias. Yo pienso que uno hablo ya en la parte humana, en su vida pecaminosa, sentirse uno como sometido a la voluntad a lo desconocido, sentir uno que está perdiendo el poder de la vida terrenal, lo hace uno rechazarlo, pero lo interesante es que él no lo obliga a uno, sino que su amor lo conquista y antes hace que uno lo persiga a él a obedecerle. Y afortunados somos si llegamos a siquiera a sentir su presencia. ¿Cómo desearíamos eso? No sé en qué momento, ni en qué lugar, solo lo sabe él. Pero es una obediencia hermosa y realmente inmerecida. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, amigos, estamos continuando con más videos y por aquí andamos con una combinación muy bonita del canto. Pastor. Sí, eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Un poco tarde en ingresar a la clase, pero ahí puedo participar. Bueno, estamos hablando del bautismo o el que cómo es muy importante el bautismo, ¿no? Y en esta parte el bautismo, como decirte, ¿no? Es una clase que, bueno, en cada iglesia, congregación que llevamos, por ejemplo, yo llevo un estudio del bautismo, por ejemplo, en eso nos hablábamos con la palabra que al bautizarse nosotros enterramos el viejo hombre y al levantar podemos decir, se levanta el nuevo hombre, ¿no? Una nueva criatura, perdonado, limpiado, ¿no? Con ese sacramento que se hizo en ese momento. Así como dice, el agua puede ser en cualquier sitio, puede ser en una piscina, puede ser en un río. El agua, bueno, es parte que para que sea un bautizo tiene que ser también una parte esencial que es el agua, ¿no? Y de esa manera creo que la fe y el poder de Dios se manifiesta ahí, entonces hay un cambio de vida de cada uno de nosotros con el poder de Dios, ¿no? Que nosotros mismos no podemos cambiar, sino que Dios nos va cambiando de esa manera. En un punto que ya uno entiende también que Dios nos va guardando de todas las cosas para seguir en este camino del Señor, y el Señor sigue siempre llevándonos y para como agradecimiento es lo que podemos hacer es por todo ese amor que ha tenido por nosotros,
por traernos del mundo que estábamos viviendo en el pecado. Nos ha perdonado, nos ha lavado nuestros pecados y nuestro agradecimiento es, bueno, llevar la palabra a muchas vidas, que esa palabra que llevamos no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Cristo, y para que muchas almas también sean salvos, ¿no? Mediante la palabra, que el Espíritu Santo convenzca de sus pecados y muchas vidas puede que el Señor en su voluntad no puede alcanzar. Nosotros no podemos ordenar a Dios, puede ser, a Él se le place, ¿no? Salvar a quien, pero Dios dice que a todos ama. Entonces, para todos es la salvación, ¿no? Esa es mi opinión, pastor. Sí, muchas gracias. Sí, siempre queremos recalcar la obra de Dios en el bautismo, porque nosotros, por naturaleza, nos tendemos a pensar que el bautismo es algo que nosotros hacemos. Es mi obra, mi obra. Yo quiero mostrar que me he entregado a Dios, pero realmente, por la palabra poderosa que está en el bautismo, vemos que Dios hace todo. Dios está dando, Dios está regalando, Dios está salvando, Dios está haciendo hijos a través del bautismo. Muchas gracias. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por el bautismo, te damos gracias por la salvación, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a seguir en la lucha en contra del pecado en nosotros. Sabemos que es una lucha feroz y sabemos que tu palabra es nuestra espada y luchamos con ella. Ayúdanos a ir a Cristo cada vez que pecamos, porque ahí encontramos el perdón gratuito y de tu gracia. Ayúdanos con la energía y la motivación de gratitud para ir a nuestra vida y vivir una vida de gratitud, sirviéndote a ti mientras servimos a los demás alrededor de nosotros. Gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. La próxima clase, Dios mediante, será el lunes. Tenemos las clases en la mañana y también en la noche. Voy a publicar en el grupo de WhatsApp la tarea y también la grabación de esta clase. También voy a publicar algunas preguntas extras. ¿Y qué son estas preguntas? Pues al final de este curso van a tener un proyecto final. Y en este proyecto final tienen que contestar algunas 36 preguntas. Entonces, ustedes pueden esperar hasta el fin para hacer su proyecto final, pero si quieren hacer el proyecto final poco a poco, con algunas preguntas, después de cada lección pueden hacer eso, entonces no van a tener tanto trabajo después del curso. Voy a publicar esas preguntas que nos tocan esta semana para su provecho ahí. Y si tienen preguntas, no tienen miedo de preguntarme. ¿Alguna pregunta hasta aquí?